¿Qué tal? Ya estamos dispuestos para continuar con Sabiduría para el Corazón. Hoy vamos a estudiar Primera de Reyes, capítulo 17. Arthur Guterman redactó las siguientes palabras. Primero, la odontología fue sin dolor. Luego, las bicicletas fueron sin cadenas. Los carruajes sin caballos. Y muchas leyes sin valor. Después la cocina fue sin fuego, el telégrafo sin cables, los cigarrillos sin nicotina y el café sin cafeína. Pronto las naranjas fueron sin semillas. El campo de golf fue libre de malas hierbas. El universitario sin sombrero, la dieta adecuada libre de grasas. Ahora las rutas son libres de polvo. El acero más moderno es inoxidable. Nuestras canchas de tenis son sin césped. Nuestras nuevas religiones son libres de Dios. Te interesará saber que Guterman escribió estas palabras en 1936 y, si puedo aprender algo de este poema, es que el tiempo ha cambiado las comodidades de la humanidad, pero el tiempo no ha mejorado los corazones de la humanidad. De hecho, la Biblia ha dejado muy claro que, mientras la humanidad se apresura hacia su encuentro climático con el juicio final, el hombre se tornará más pecaminoso, más perverso y más orgulloso. La versión Reina Valera dice, según 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13, «Los hombres irán de mal en peor». La verdad es que Satanás no es muy original, pero es muy inteligente. Tomará las mismas viejas mentiras y las empaquetará de nuevo para cada nueva generación. Cada generación tiene que lidiar con las decepciones y las destrucciones de Satanás. Estoy suscripto a una revista titulada Historia Cristiana. La última copia incluía algunas cartas que habían sido descubiertas por arqueólogos. Las cartas fueron escritas durante los días del apóstol Pablo y hablan de cosas que estaban sucediendo durante esa época. La primera es una carta que describe una experiencia mística que tuvo un hombre con el dios Asclepius. Los griegos consideraban a Asclepius como el dios de la curación. Es interesante que en el primer siglo un hombre tuvo una experiencia mística con un dios que no existía. Era una sensación como si lo estuviese agarrando y una percepción clara de que él mismo había venido. De encontrarme equidistante entre el dormir y el despertar, de querer mirar, luchando contra su partida, mi cabello al final se erizó, mis lágrimas fluyeron en regocijo, la carga del entendimiento parecía liviana. ¿Qué hombre es capaz de plasmar estas cosas en palabras? Aquí está una carta de un hombre a su esposa que está evidentemente embarazada y próxima a dar a luz. Quiero que sepas que todavía estamos en Alejandría. No estés ansiosa. Te ruego e imploro que cuides de nuestro pequeño y tan pronto como recibamos nuestra paga, te la enviaré. Si por casualidad das a luz al bebé, si es un niño, déjalo vivir. Si es una niña, échala fuera. Encuentro realmente fascinante que el apóstol Pablo escribió sin tapujos sus cartas con estas últimas atrocidades. Los días de Pablo eran perversos y diabólicos, pero no encontrarás prueba alguna en el Nuevo Testamento que se esperaba que la Iglesia parase todo y entrase en pánico, o al menos que cambiase la prioridad de su misión. Francamente, una gran parte de la Iglesia de hoy parece preocupada por la oscuridad, preocupada por los últimos asaltos de depravación. Me temo que nuestra preocupación por el problema se ha convertido en parte del problema. Sí, estamos rodeados por ecologistas y activistas, feministas y ególatras, y astrólogos y estrategas liberales, y etcétera, etcétera, etcétera. Mientras estamos para orar, no para entrar en pánico, estamos para penetrar, para impregnar la oscuridad con luz. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que un faro nunca se libra de una tormenta? Su propósito es simplemente permanecer y brillar a través de la tormenta.
Mientras más oscura la tormenta, más brillosa parece la luz y es necesitada con más desesperación. Damas y caballeros, la luz que nuestra generación necesita desesperadamente es la luz que la generación de Pablo necesitaba, y la misma que necesitaba la generación de Elías. David escribió en el Salmo 119, versículo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino». Cuando nuestra energía falló un tiempo atrás en nuestra casa, no me hubiese servido de mucho sentarme en el living con mi familia y mis amigos a mi alrededor y despotricar y reñir contra la compañía eléctrica. No hubiese solucionado nada hablando sobre lo irresponsable que son y haber llamado a otros para que se uniesen para hacer un pequeño estudio en grupo sobre las fallas de las compañías de energía del día de hoy. Lo que yo necesitaba era encender una vela. No es suficiente maldecir la oscuridad, debes introducir la luz. Nuestro mundo de hoy necesita una vela para el reino. Nuestro mundo necesita una palabra de Dios. Vamos a hacer un repaso. Si hubiese existido una época donde pareciera que el reino de Satanás hubiese tenido el dominio, sería la época de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 16, aprendimos en una exposición previa que esa era una generación de idólatras, desviados inmorales y llena de personas que sacrificarían a sus hijos. Al mismo tiempo, había un silencio absoluto de parte de los profetas de Dios. Mientras Jezabel estaba pagando personalmente los salarios de 450 profetas falsos, Abdías, el profeta líder de su generación, estaba temerosamente comprometiendo su puesto y escondiendo a 100 profetas en las cuevas. En otras palabras, el resultado era Baal 450 versus Jehová 0. Podrías haber dado por sentado que el partido ya había terminado y que podrías haber dejado el estadio o vitoreado para la otra parte. Observa la situación en ese tiempo. La nación estaba teniendo lluvias frecuentemente y estaban disfrutando de abundantes cosechas. Los pájaros estaban piando y los lagos fluían. Tal vez Baal es el jinete de las nubes, o tal vez sea el sustentador de la vida. Quizás deberíamos inclinarnos ante su señora, Acera, o la Madre Tierra. No, es tiempo para que una palabra de Dios sea hablada a través de un mensajero de Dios. Cuando los días de Israel eran los más negros que se hayan vivido, el libro de Primera de Reyes capítulo 17 nos dice que un hombre abruptamente y sin ninguna invitación real subió los escalones del palacio, caminó confiadamente pasando a los guardias del palacio y se dirigió a la corte interna, donde las serpientes gemelas, Acab y Jezabel, se sentaban, se enroscaban y silbaban en todo su perverso esplendor. Elías había venido. No vino con una vela de revelación, sino con un lanzallamas del ultimátum de Dios. Elías, según nos cuenta Santiago en el capítulo 5, versículo 17, era un hombre común. Además, era un analfabeto, inculto y no era importante. Lo que distinguía a Elías era que tenía palabra de Dios. Elías era capaz de hablar porque estaba convencido de que Dios estaba vivo. Anunció esto a Acab en el versículo 1 del capítulo 17. «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy». En otras palabras, a él no le importaba si el resultado era Baal 1.000.000 versus Jehová 0. Estaba convencido que Jehová era superior, siempre vencedor, y que Baal estaba al mando solo temporalmente. Observa el resto del versículo 1. Esta es la palabra de Dios, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Puedo imaginarme que todos los eruditos de la corte y los políticos que estaban alrededor de ambos tronos quedaron sin aliento. Probablemente se dijeron palabras como «¿Cómo se atreve?». Y tal vez dijeron
¿qué sabe este hombre? O tal vez, ¿quién se cree que es? Elías, de hecho, está declarando: Baal no controla el rocío y la lluvia. El Dios de Israel es el que controla el rocío y la lluvia. Baal no es el jinete de las nubes. Dios es el jinete de las nubes. ¡Qué momento! ¡Qué brillante luz salida de la vida y de los labios de un hombre común, pero obediente! Elías, en la arena pública, fue más que fiel, fue espectacular. Pero veamos a Elías en privado. Ahora observemos a Elías en privado. Una tarea silenciosa. Carga tu equipo y ven a la tarea silenciosa de Elías. Esta, mis amigos, es una tarea mucho más difícil. Mira los versículos 2 y 3 de Primera de Reyes, capítulo 17. Dice la palabra de Dios: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Como auséntate de la vista intencionalmente. Bien, ahora, ¿que haga qué? Ve y escóndete en el arroyo Querit. Eso es lo que pensé que habías dicho. Señor, recién llegué, recién he comenzado mi ministerio público, soy el único hablando y mi primer discurso fue tan efectivo que el rey y la reina quedaron sin palabras. ¿Lo viste, Señor? Ve y escóndete, Elías. Ahora bien, hice eso porque es así como yo respondería. Sin embargo, no encontramos ni una palabra de queja, corrección o argumento de parte de Elías. Saltemos al versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Él solo lo hizo. Damas y caballeros, la marca de madurez no es obedecer cuando lo comprendamos, sino obedecer aun cuando no lo comprendamos. Elías ha hecho un servicio tremendo para Dios en el sector público. No pasen por alto el hecho de que la declaración pública de Elías desafiará la fe de Israel. La reclusión privada desafiará y desarrollará la fe de Elías. Vamos a ver verdades fácilmente olvidadas. Déjenme darles un par de verdades que se olvidan fácilmente, que se nos recuerdan con esta asignación. Primero, tendemos a olvidarnos que Dios está tan interesado en hacer algo en nosotros como Él lo está en hacer algo a través de nosotros. ¿Escuchó bien? Esta gran verdad olvidada. Tendemos a olvidarnos de que Dios está muy interesado en hacer algo en nosotros como lo está interesado en hacer algo a través de nosotros. Segunda verdad olvidada. Dios está tan interesado en desarrollar nuestra fe como Él lo está en demostrar su poder. Segunda verdad. Dios está tan interesado en desarrollar nuestra fe como Él lo está en demostrar su poder. Dios podría haber quitado la lluvia sin Elías, pero Dios siempre se agrada en permitir a personas comunes que estén convencidas que Él está vivo a colaborar con Él. Luego, cuando todo está dicho y hecho, el trabajo de Dios es realizado no solo en el mundo, sino en la vida de su deseoso servidor. Luego, que Dios le dio a Elías su tarea, entonces Él le provee seguridad. Miremos el versículo 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Este trabajo es para las aves. Continuemos con el versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. A todos nos gusta la primer tarea de Elías. Señor, quiero que me uses en el palacio. Eso es espectacular, y los resultados son inmediatos. Sin embargo, no nos gusta la segunda tarea. Elías, quiero que me conozcas en la soledad. Quiero sacarte del centro de atención y de la vista del público,
y ocultarte de la vista de todos, menos de la mía. ¿Por qué? Seguramente se estaba preguntando Elías. Déjenme sugerirles algunas razones de por qué, algunas verdades duras sobre el aislamiento. Primero, un periodo de aislamiento siempre precede a un ministerio completamente nuevo de envolvimiento. Pienso en Moisés. ¿Quién dejaría el palacio de Egipto a cambio de la soledad? Pero Dios lo estaba preparando para una misión aún mucho más grande. José pasó muchos años olvidado y abandonado en una prisión egipcia antes de disfrutar de la notoriedad de ser el primer ministro. Pablo, luego de su conversión, fue cegado por Dios en Arabia por 3 años, mientras Dios lo preparó para ser el misionero más grande que haya existido. No sabemos casi nada sobre estos 3 años de oscuridad privada. Parece haber un modelo. Parece ser que la soledad es el mejor lugar en el mundo para conocer a Dios. Segundo, mientras que nunca nos ofreceríamos para la oscuridad solitaria, es en el lugar más secreto donde la obra más selecta de Dios es realizada, donde conocemos mejor el carácter de Dios. Finalmente, la fe es forjada bajo la presión íntima. Estamos pensando en algunas verdades duras de el estar aislado. En primer lugar, mencionamos que un periodo de aislamiento siempre precede a un ministerio completamente nuevo de envolvimiento. En segundo lugar, nunca nos ofreceríamos para la oscuridad solitaria. Es en el lugar más secreto donde la obra más selecta de Dios es realizada, donde conocemos mejor el carácter de Dios. Y finalmente, la fe es forjada bajo la presión íntima. Ahora, Dios nunca le da a sus hijos una tarea difícil sin proveerle de seguridad. En el versículo 4b, Dios dijo: «Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Luego, en el versículo 6 se nos dice: «Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo». ¿Por qué Dios usó pájaros? Nos podemos preguntar en este momento. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios usó pájaros? Primero, para revelar a Elías que Dios estaba en control de la creación. Para revelar a Elías, para mostrarle a Elías que Dios estaba en el control absoluto de la creación. Ahora bien, a los teólogos liberales no les gusta el elemento maravilloso en estos versículos, de que los cuervos le traían a Elías su desayuno y su cena. Por lo tanto, han sugerido que la palabra hebrea para cuervos, la cual es oreb, puede cambiarse un poco para formar árabe. Esa sería una manera ingeniosa para apañar el texto, pero no volará. Perdón por el juego de las palabras. Aun cuando sería un milagro que un árabe alimentara a un israelita, ese no es el milagro en estos versículos. Francamente, Dios es lo suficientemente poderoso como para crear un universo, y es lo suficientemente poderoso como para gobernar el universo. No solo reordena el cielo natural del agua de manera tal que cesen el rocío y la lluvia, sino que también reordena la inclinación natural de estas aves. Las aves no les proveen la comida a la humanidad, no les traen la comida a los humanos. Lo sé porque tengo una, y ese pequeño glotón es bueno para nada. Mi amigo, si puedes creer el primer capítulo del Génesis, puedes también creer el 17º capítulo del libro de Primera de Reyes. En cuanto a eso, puedes creer entonces en cada capítulo de la Biblia también. Todas las mañanas y todas las tardes, Elías recibía su comida del pico de las aves. Ahora, quizás recuerdes de nuestro último estudio, que Santiago nos contó que Elías era un hombre como nosotros.
Eso debe significar que entre desayuno y cena puede que haya comenzado a dudar del cuidado de Dios. Puede significar que durante la oscuridad de la noche puede que haya cuestionado el plan de Dios. Pero entonces vendrían las aves. Cada vez que las aves venían, se le recordaba a Elías que Dios era más grande que Baal. En ese momento, Baal era incapaz de hacer crecer a un cabillo de trigo, de hacer caer una gota de lluvia. Dios, sin embargo, puede proveer de un completo plato de cena de pan y de carne. Ahora, presta mucha atención sobre qué le traían las aves a Elías. Le traían carne y pan. ¿Se dieron cuenta de que las aves no le traían vegetales a Elías? Creo que Dios está tratando de decir algo. Necesitamos aplicar esto. Algunos de ustedes pueden estar pensando, bueno, los cuervos tampoco le traían ninguna rosquilla glaseada. Esa es una mala aplicación, ¿no? Déjenme la predicación a mí. Está bien, pero hay otra razón por la que Dios puede haber escogido cuervos para que entregasen esta cena ejemplar. Segundo, Dios le estaba reafirmando a Elías que cualquiera o cualquier cosa que él escogiese podría servir como su mensajero. ¿Recuerda? Estamos pensando por qué Dios escogió y usó estos pájaros. En primer lugar, para revelar a Elías que Dios estaba en el control de la creación. En segundo lugar, estamos diciendo que él estaba reafirmando a Elías que cualquiera o cualquier cosa que él escogiese podría servir como su mensajero. ¿Sabías que de acuerdo con el libro de Levítico del Antiguo Testamento capítulo 11, el cuervo era considerado un animal impuro? ¿Dios escogió usar algo impuro? Jen Getz sugirió que si Elías hubiera sido tentado de dudar sobre su dignidad para alguna vez ser utilizado por Dios, los cuervos le recordarían 2 veces al día que las cosas indignas que obedecen las órdenes de Dios le sirven a él como los mejores mensajeros. ¡Qué hermoso pensamiento! Si Elías hubiese sido tentado en dudar sobre su dignidad para ser utilizado por Dios, estos cuervos 2 veces por día le estarían recordando que aquellas cosas indignas que obedecen las órdenes de Dios le sirven a él como los mejores mensajeros. Cada vez que tú y yo estemos viviendo en nuestro arroyo de oscuridad o aislamiento, cuando Dios nos tira hacia el lugar secreto para su consejo, nosotros como Elías podemos estar abrumados por pensamientos de indignidad. Fue ahí, en ese arroyo, que Elías aprendió que Dios obra a través de instrumentos débiles y oscuros para hacer su trabajo para él. Pero veamos una respuesta severa. Ahora observa el versículo 7. Me referiré a él como una respuesta severa. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahora bien, espera un segundo. Casi no había comida sobre la tierra, pero Dios milagrosamente hacía que los cuervos se la entregaran. ¿Por qué no permitiría que este arroyo siguiera fluyendo? Elías, por más de 1 año, ha permanecido al lado de este arroyo. Me imagino que probablemente se había construido una choza para él mismo y tal vez se había hecho algunos muebles en crudo. Está acostumbrado a estar puertas afuera. Dios había preparado su cuerpo para esto, pero ahora Él quiere prepararle su alma. Entonces, Elías se da cuenta que los árboles y los arbustos estaban muriendo lentamente. La tierra se torna árida mientras los días se suceden unos a otros. El viento azota la tierra seca revolviendo el polvo, mientras la tierra gime por un sorbo de agua. El arroyo de Elías comienza a menguar. Nota que la orilla del arroyo se torna más y más descubierta, mientras el arroyo se angosta hasta quedar como un hilo. Finalmente, se escurre a nada.
y la tierra donde el arroyo solía fluir, ahora se hornea bajo el sol y se vuelve dura como todo lo demás. El desierto para Elías ha sido un lugar de aislamiento y preparación. Ahora se convierte en un lugar de desolación. Necesitas entender que Elías estaba experimentando la respuesta a su propia oración, y era una respuesta severa. El sufrimiento podría convertirse en parte del proceso de Dios en la preparación de Elías para la tarea. Te puedes preguntar, y puedes haber escuchado a personas preguntar, ¿cómo es posible que estés en el centro de la voluntad de Dios y experimentes un arroyo seco? Déjame darte algunas verdades profundas a dónde nos lleva la desolación o la adversidad. Primero, la desolación o la adversidad nos capacita para entender al mundo herido que estamos tratando de alcanzar. Puedo sugerirte que el aislamiento identificó a Elías con el poder de Dios. La desolación permitió a Elías identificarse con el dolor de la nación. El tiempo de silencio y de la preparación refrescante al lado del arroyo permitiría que Elías se identificase con la suficiencia de Dios. El tiempo de desolación que ahora impactaba personalmente a Elías lo ayudaría para identificarse con el sufrimiento de la nación. Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 1 versículo 4b, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No existe nada más fuera de tono en la orquesta de la Iglesia de Dios que un creyente que corre hacia las personas heridas, los palmea en la espalda y dice, «Vamos, acaba de una vez con ello. ¿Qué tipo de testimonio eres con esas lágrimas?» No hay nada peor que un cristiano hipócrita exhortando a otra persona que recién acaba de perder el trabajo, o un hijo, o su pareja, y que dice, «Escucha, todas las cosas ayudan para bien». ¿No te dan ganas de golpearlos? Dios está tan interesado en tus penas como lo está en tus logros. Él toma nota por igual tanto de tus lágrimas como de tus sonrisas. Nunca olvidaré lo que aprendí recientemente sobre J. Oswald Sanders, un distinguido maestro de la Biblia y autor. Recién había entregado lo que él consideró ser un mensaje apremiante. Estaba dejando el edificio donde había hablado cuando escuchó una conversación entre dos señoras mayores. Una preguntó, «¿Qué piensas del mensaje del señor Sanders?» «Oh, estuvo muy bien», contestó la otra, «pero lo hará mejor después de que sufra un poco». A. W. Tozer ha escrito, «Dios no puede utilizarnos a fondo hasta que hayamos sufrido mucho». Damas y caballeros, el sufrimiento era una parte indispensable del proceso de preparación de Elías para el servicio. También lo es para nosotros. Estamos pensando en algunas verdades profundas a dónde nos lleva la desolación o la adversidad. En primer lugar, dijimos que la desolación o la adversidad nos capacita para entender al mundo herido que estamos tratando de alcanzar. En segundo lugar, la desolación o la adversidad es parte del currículum de los discípulos que están aprendiendo. De hecho, es durante los episodios confusos y desafiantes que Dios ejecuta su mejor remodelación en nuestras almas. La adversidad nos lleva a un lugar donde se nos esconde. Dios nos encuentra ahí y lo transforma en un lugar donde lo buscamos y lo encontramos. Quizás estás escuchando esto hoy y estos pasajes tienen tu nombre en ellos. Estás en un punto de tu vida donde parece que Dios te ha puesto en una habitación, ha cerrado la puerta y ha empujado las sombras. Estás sentado al lado de un arroyo que se está secando. Puedes mirar a Elías y decir, ese soy yo. Estoy en el desierto y está desolado. Déjame leer lo que David Roper escribió sobre el arroyo de Kerit, del cual algunas traducciones lo escriben Kerit, y cómo lo aplica a la vida de cada creyente.
Querit es sinónimo de ser pasado por alto, no comprendido, criticado y acusado. Es ser derrotado mientras otros toman nuestro lugar. El querit es la muerte de nuestros sueños. Es esperar en un aislamiento solitario con la esperanza sometida, sin prometer unidad y sin un final visible a la espera. Querit es oscuridad. Es el deber melancólico que nadie ve o aplaude. Es la tarea monótona y tediosa, un poco aburrida, un poco desabrida. Es ser desconocido, no ser famoso, es pasar desapercibido y no ser importante. Querit nos alivia de la necesidad de la alabanza vacía de los hombres y nos satisface con el bien hecho solo de Dios. Querit es aprender a ser, sin amor, belleza, dinero, matrimonio o salud. Es ser despojado de los amigos, padre, madre, hermano, dinero, reputación. Es ser separado de todas las pasiones, con excepción de la pasión por Dios. Querit es ir sin sentimientos, es aprender perseverancia, no una mera resignación, sino una fuerte obediencia a un rumbo que sabemos que es el correcto a pesar de cómo nos sintamos. Querit nos torna sedientos de Dios. Lentamente, firmemente, Dios nos despoja de todos nuestros deseos, dejándonos sin nada más que el deseo por Él solo. Hasta que digamos como el poeta de Israel: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y aparte de ti, no deseo nada en la tierra. Querido hermano, puedo sugerir que tú y yo nos volvamos deseosos para jugar a la versión de Dios de las escondidas. El juego para conservarnos. Si nosotros, como Elías, obedecemos al mandato de ir al Querit y le dejamos las respuestas a Él, entonces ese lugar de escondite se convertirá en un lugar de santidad. Ese lugar desolado se convertirá en un lugar de adoración, de instrucción y de intimidad con el único que entiende. Recuerda, Él es el que experimentó el Getsemaní, donde en agonía su sudor se transformó en gotas de sangre. Si existe alguien que entienda la sequía del arroyo, Él lo hace. Como dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Nuestro Señor tiene una forma con Elías y contigo de cambiar la desolación en restauración, la soledad en aprendizaje, el aislamiento en preparación, por algo nuevo que está justo adelante. Un creyente común escribió su experiencia en el arroyo seco en un poema anónimo. Hasta hoy nadie sabe quién fue. Tal vez sea mejor de esa manera. Así puedes poner tu firma al final. Las palabras del poema son: le pedí a Dios fuerzas para poder alcanzar el éxito. Fui hecho débil para aprender a obedecer humildemente. Le pedí a Dios salud para poder hacer grandes cosas. Se me dio enfermedad para poder hacer cosas mejores. Le pedí riquezas para poder ser feliz. Se me dio pobreza para poder ser sabio. Le pedí poder para poder tener la alabanza de los hombres. Se me dio debilidad para poder sentir la necesidad de Dios. Le pedí por todas las cosas para poder disfrutar de la vida. Se me dio vida para poder disfrutar de las cosas que valen. No tuve nada de lo que pedí, pero todo lo que necesitaba. Soy más rico, bendecido. El escritor del himno le puso música de una maravillosa manera cuando escribió: hazlo a tu manera, Señor, hazlo a tu manera. Tú eres el alfarero, yo soy la arcilla. Moldéame y hazme según tu voluntad, mientras espero rendido y tranquilo. Ahí, en nuestros arroyos, Señor, esperamos rendidos y tranquilos.
Te agradecemos por lo que estás llevando a cabo. Te agradecemos por lo que estás preparando. Y aún ahora, te agradecemos por lo que estás haciendo en nosotros. Esperamos el día cuando nuevamente harás algo a través de nosotros. Oremos. Bendito Dios, qué hermosa reflexión estamos teniendo a través de este ejemplo de Elías allí en el arroyo de Querit. Señor, sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Tú sabes cómo hacerlo. Tú eres el Dios creador, potente y que conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Sigue moldeándonos para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.